Hechos capítulo 17, en nuestra serie Descubre el Evangelio. ¿Y cuál es la frase que define al libro de los Hechos? De las 4 frases en las cuales hemos seccionado el Nuevo Testamento. ¿Quién recuerda? Nuevo Testamento lo seccionamos en 4 secciones del Nuevo Testamento: Evangelios, libro de los Hechos, cartas de los apóstoles y Apocalipsis. En los Evangelios, he aquí, Él muere. En el libro de los Hechos, he aquí, Él vive. En las cartas apostólicas, he aquí, Él edifica, Él construye a su remanente, a su iglesia. Y en el libro de Apocalipsis, he aquí, Él viene. Así que vamos a ver cómo Él sigue dirigiendo a su congregación, a sus elegidos, en el libro de los Hechos. Y si el libro de los Hechos no ha concluido y sigue el libro de los Hechos cumpliéndose en nuestra época, entonces vamos a ver cómo nos dirige el Espíritu de Yeshua el día de hoy. Así que capítulo 17, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y vean lo que dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, ¿ok? Primero, al judío primeramente. Él mismo escribió: el evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, 3 Shabbats, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos. Por 3 días de reposo se la pasó convenciéndoles a través de las Escrituras. ¿Y cuáles Escrituras? Obviamente que no les enseñó el Evangelio de Mateo, Marcos, no les enseñó Romanos, obviamente que no. Esas no eran las Escrituras que él tenía disponibles para compartir a los judíos. ¿Cuáles eran las Escrituras con las cuales él estaba convenciendo a los judíos de que era necesario que el Mesías muriera y resucitara? ¿Cuáles eran las Escrituras? El Tanaj, la Torá, los escritos y los profetas a través de el Pentateuco, la ley de Moisés, a través de los profetas y a través de los salmos y la poesía bíblica. Ahora, ponte a pensar si tú tendrías la capacidad de, sin usar nada del Nuevo Testamento, compartirle a un judío tu fe en Yeshua como el Mesías, sin usar de Mateo para adelante. ¿Qué textos utilizarías del Antiguo Testamento para demostrarle al judío que el Mesías tiene que morir y resucitar? Porque el énfasis en el judaísmo es que el Mesías viene a reinar. Por eso no creen que Yeshua sea el Mesías, porque pues como aún no está gobernando, como hay un caos todavía en el Medio Oriente, como no han regresado las tribus exiliadas, como en realidad la dinastía de David no se ha establecido en Jerusalén, todavía hay un conflicto ahí con los árabes, etcétera, pues lógica elemental, entonces el Mesías no ha llegado. Entonces, ¿cómo podrías demostrar que antes de que el Mesías venga a reinar, a gobernar, el Mesías tiene que morir y resucitar? ¿Qué textos le enseñarías? Bueno, lo que es muy importante que sepas es que para compartirle a un judío, no nada más tienes que utilizar versículos específicos de la Biblia, no nada más pasajes específicos de la Biblia, porque seguramente me vas a decir: no, pues yo usaría Isaías 53, y usaría el Salmo 22, y usaría, no sé, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 7, esos textos que hablan de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y Miqueas, y a lo mejor me hablarías de versículos específicos, pero ¿qué crees? La iglesia por siglos le ha estado compartiendo esos versículos específicos al pueblo judío y aún así el judío dice: no, eso no tiene nada que ver con el Mesías, ¿no? Entonces, no nada más los versículos específicos tienes que usar para compartirle a un judío, tienes que usar otros 2 elementos. Uno de ellos es lo que el profeta Oseas habló, diciendo que también a su pueblo no nada más le hablaría a través de profetas, es decir, a través de la Escritura, sino, o sea, sí a través de la Escritura, pero no a través de versículos específicos, sino a través de historias completas, es decir, a través de analogías, a través de paralelismos.
Y dice, y le hablé a mi pueblo por parábolas. Parábolas son como analogías. Entonces ahora sí, a través de analogías, sí es como súper evidente. Y esa es de hecho esa es la fórmula que utilizó Esteban en su discurso ante el Sanedrín. Él utilizó las analogías de personajes como José, que fue rechazado, de personajes como que fue rechazado por sus hermanos, fue desconocido, se fue al exilio y aún estando allá no lo reconocían, y utilizó esa analogía y utilizó la analogía también de Moisés, que al principio fue rechazado y fue hasta que se aparece por segunda vez, que es cuando ya se manifiesta como el profeta que había venido a sacarlos de la esclavitud. Entonces, utilizando analogías, ¿qué analogías utilizarías del Antiguo Testamento para hacer un paralelismo extraordinario de Yeshua? Denme analogías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías que sufre, el Mesías sufriente. Analogías. ¿Cuál? José el soñador, una muy buena analogía. Otra analogía, ya dijimos, Moisés que se va y vive como extranjero fuera de Egipto, siendo rico se hizo pobre y habitó como extranjero, después regresa por segunda vez. Moisés es otra analogía. Denme otra analogía. Tipos también en la escritura. Perdón, Sansón. Sansón es una súper analogía, que se enamora de una extranjera y por amor a una extranjera él va y prácticamente Sansón da su vida, muere para liberar de los filisteos a su pueblo. Muy buena analogía. Otra analogía, Isaac, ¿okay? Un padre sacrificando a su hijo, ¿okay? La atadura de Isaac. Oseas, el profeta que muere por la esposa. Imagínate, entonces, ¿cuánto tiempo? Ahora, otro tipo de analogía son como símbolos, como detallitos, por ejemplo, el hilo de grana. El hilo de grana que se puso ahí para salvar a Rahab. El hilo de grana era el símbolo para salvar a la mujer prostituta, ¿ok? La roca en el desierto de donde salía agua, a la que le golpearon 2 veces, o sea, podíamos pasar, ahora sí, 3 días de reposo, podíamos pasar mucho tiempo analizando analogía por analogía por analogía, donde Yeshua está prácticamente en toda la escritura. Desde Bereshit capítulo 1:1, desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si lees ese versículo en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, si lo lees en hebreo, de ahí puedes deducir que ahí ya estaba el verbo. Por eso es que el apóstol Juan en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechos y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, miles de analogías. Otra analogía, la serpiente en el desierto. El que se hace maldito, el que es colgado en un madero, y ese símbolo de maldición, si lo miraba el pueblo de Israel a esa serpiente, sinónimo de maldición, si lo miraba, se salvaban de la mordedura de la serpiente. Entonces, bueno, como esa, podíamos mencionar muchas, y es muy importante que conozcas todas esas analogías para cuando tengas oportunidad de compartir con un judío. Entonces, bueno, aquí es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, y dice que les anunciaba que era necesario, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anunció, decía él, es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Y bueno, algunos de ellos, pues ya cuando te pones a pensar, ¿cómo puede ser coincidencia que todas estas historias tengan match con la vida de Yeshua? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, esto es matemáticamente imposible. O sea, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas de que Yeshua cumpla así todas las analogías y todas las cosas tan inexactas y su nombre esté conectado con Oseas, el hombre que va a rescatar a la mujer adúltera, y tantas cosas que dices, no, es imposible, esto no puede ser, o una fabricación humana, no puede ser. Esto ya estaba escrita, la vida del Mesías ya estaba escrita antes de que sucediera a través de todas estas historias. Entonces, cuando Yeshua aparece en la escena, y por eso
a mí me fascina el tema de cómo es que Yeshua se habrá enterado que él es el Mesías. ¿Cómo se habrá enterado Yeshua? Porque pues era humanamente hablando, pues tuvo que aprender igual que nosotros. Humanamente hablando, él tuvo, no crean que de repente él así ya traía el chip en el cerebro de que ya es el Mesías. No, él tuvo que confirmar que él era el Mesías a través de leer las Escrituras. Entonces empezó a leer las Escrituras y empezó a darse cuenta que su vida, su nombre, su historia, toda su historia concordaba con todo lo que está escrito. Entonces él mismo se encontró en la profecía y pues por llegó el momento y dijo, yo soy el Mesías, ¿no? Entonces esto es algo fascinante, que en la medida que tú vas estudiando las Escrituras, hay un punto en que dices, esto no puede ser obra humana, esto alguien lo planeó, alguien diseñó toda esta historia, todo este rompecabezas, y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, armar el rompecabezas, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, de los griegos piadosos. ¿Quiénes eran los griegos piadosos? Israelitas o judíos asimilados. Griegos piadosos o griegos temerosos de Dios, cada vez que tú veas esa expresión en el Nuevo Testamento, se está refiriendo no a griegos, sino a griegos, es decir, que habían ya nacido en el ámbito griego, pero que ya estaban asistiendo a las sinagogas, que ya estaban abandonando sus filosofías griegas, sus ídolos, y ya estaban asistiendo a sinagogas, porque dice que en día de reposo estaba Pablo predicando ahí. Entonces ya eran griegos que estaban queriendo dejar la asimilación, ya estaban queriendo conectarse con el pueblo judío. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, mujeres nobles. ¿Qué son mujeres nobles? Mujeres educadas. Mujeres dentro del alto nivel social. Entonces, mujeres educadas, mujeres cultas. Y esto está corroborado por la historia, que quien logró el avance de la comunidad primitiva de creyentes en gran parte fueron las mujeres nobles, mujeres esposas de políticos, de gente importante, pues que tenían todo el tiempo del mundo y que en sus casas hacían estudios bíblicos y eran mujeres educadas, y estas mujeres fueron claves en la extensión del movimiento de Yeshua. Y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿qué historia les recuerda? Los judíos que no creían tenían celos. Ven a todos estos griegos que están ahora con más conocimiento de la palabra, están regresando a su identidad, están regresando a su herencia y se ponen celosos. Aquí todavía, en este momento, la iglesia gentil o los que vienen de un contexto gentil están cumpliendo su propósito divino y es provocar a celos al judío. Todavía aquí se está cumpliendo el propósito. ¿Y por qué? Pues porque eran parte de las comunidades judías, eran parte de las sinagogas y pues obviamente empiezan a provocar a celos a la casa de Judá y tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y fíjate la acusación que les hacen. Estos que trastornan el mundo entero. Eso estaría maravilloso que se dijera de nosotros. Estos están trastornando el mundo, estos están cambiando al mundo, estos están cambiando las ideas de este mundo. Es una muy buena acusación. Y dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, del emperador de Roma, diciendo que hay otro rey, Yeshua. Ahora, tenemos que entender que en este contexto, en este tiempo histórico, el concepto de Yeshua era algo diferente a lo que ahora es. Ahora, hablar de Jesús es pensar en un personaje celestial, religioso y punto. O sea, tú hablas con cualquier persona, hablas con el presidente de cualquier país
y hablas de Jesucristo, bueno, Jesús está en los cielos, o sea, se piensa en Jesús como un personaje religioso, espiritual. Pero para esta época y con todo el conflicto entre romanos y judíos y todas las tensiones políticas, el decir, hay otro rey, por ahí hay andan diciendo que un judío llamado Yeshua, descendiente de David, es el rey. Eso se ve como una cuestión no celestial, no espiritual. Eso se ve como una amenaza política. ¿Por qué? Porque pues quien gobierna, quien manda, quien dicta las leyes en esa época, en el imperio, es César, es el emperador. Entonces que anden diciendo, no, el rey de reyes y señor de señores es Yeshua, el rey de los judíos, pues es un shock político para esa época, ¿no? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. O sea, Jasón ahí de la comunidad da una fianza y los sueltan. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos otra vez. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora va a Berea, y dice que en Berea eran más nobles. ¿Qué quiere decir que eran más nobles? No es que eran más buenas gentes, no más amables, no. Más nobles quiere decir que eran más cultos. Eran más cultos, eran más educados. En otras palabras, la gente de Tesalónica era de menos nivel intelectual, la gente de Berea era más intelectual, más educada, y dice, pues, y por eso, por cuanto eran más educados, ahora eran más educados, ¿en qué sentido? Eran más educados en cuanto a las escrituras, conocían más de las escrituras. Por eso dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia con los de Tesalónica. Los de Tesalónica, bien religiosotes, a cualquier cosa que no les latía, que no era familiar, y esta es una típica característica de la gente ignorante. Una típica característica de la gente ignorante es ponerse agresiva, enojar, chocar. ¿Por qué? Porque la ignorancia a veces provoca temor. Ay, no me van a cambiar aquí a la gente, provoca una inseguridad. En cambio, cuando alguien es culto, cuando alguien es educado, una persona culta, educada, se da cuenta que cuando te predican, solo hay tres posibilidades. Solo hay tres posibilidades cuando escuchas algo que es un poco diferente a lo que siempre has creído. Entonces, espero que tú y yo seamos más como los de Berea, seamos más educados, seamos más cultos, y entre más culto y más educado seas, te vas a dar cuenta que menos sabes, que menos conoces. El que crea saber algo, aún no lo sabe como debería de saberlo. Entre más te metes a estudiar la escritura y escudriñar, te das cuenta que es un mundo de información. Es un mundo de información, o sea, no hay manera, por eso hay especialidades. Por eso hay que el que es especialista en historia, y por eso es el que es especialista en arqueología, y por eso hay que es lingüista, y por eso el que es especialista, hay gente que es especialista en un solo libro de la Biblia y se especializa en ese libro, ¿no? Hay gente que es especialista en un imperio, en el imperio asirio, ¿no? Hace un tiempo que Abby me comentó que entrevistó a una persona experta en el imperio asirio. Digo, wow, esa es una especialidad. O sea, imagínense nosotros hablando, no, y que los asirios conquistaron a los israelitas en el 722 y todo, y empieza a hablar de Sennacherib y todo, y tú acá pensando que sabes mucho, y te encuentras con un cuate que es especialista en el imperio asirio, que te puede decir con santo y señas y con detalles, con fechas, cómo fue la conquista, y te dice así, que te quedas así, caray, no sé nada de los asirios. Igual, en el tema del hebreo, ¿no? No, y que en hebreo dice esto. Y bueno, te encuentras con gente que es lingüista y que conoce lenguajes antiguos y todo, pues te quedas así como que, o sea, ¿qué onda? Entonces, te das cuenta que entre más conoces, hay un mundo de información que no sabemos, y por eso siempre hay que estar abiertos a aprender de todos. ¿Y por qué hay que estar abiertos a aprender? Porque tu fe, cuando aprendes, cuando escuchas a alguien con el deseo de aprender, solo le pueden pasar tres cosas a tu fe. Número uno, que tu fe sea confirmada.
que tu fe sea confirmada. Es decir, escuchas algo y dices, entonces sí es cierto lo que creía, entonces no estoy tan mal. Entonces escuchas al experto en Asir y no, miren, sí, efectivamente, Senaquerib, bueno, sí era cierto lo que creía. Imagina que lleguen, no, eso no es cierto, eso, o sea, te diga otras cosas que nada que ver. Entonces, una de dos, o tu fe es confirmada, o tu fe es desafiada. Tu fe es desafiada, te presenta elementos, te presenta datos, te dice, ¿sabes qué? Pues no es así. Y bueno, estaba yo equivocado y tenemos que estar dispuestos a decir, ¿saben qué? Me equivoqué. O sea, ¿por qué creen que yo estoy queriendo hacer una nueva edición del comentario de la Biblia? Y terminando eso, otra y otra, porque pues todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo me estoy dando cuenta que cosas que había compartido alguien pues no están tan completas como deberían de estar. Entonces, una de dos, o tu fe es confirmada, dices, sí era cierto lo que yo creía. Número dos, tu fe es desafiada, entonces no era tan exacto lo que yo creía. O número tres, tu fe es completada. Tu fe es completada, tu fe puede ser completada. ¿Qué quiere decir? Que te des cuenta que le faltaba algo, ¿ok? No quiere decir que necesariamente estés equivocado, pero dices, me faltaban estos detalles, entonces tu fe se puede completar. Entonces, o tu fe es confirmada, o tu fe es desafiada, o tu fe es completada. Entonces, no pasa nada, por eso hay que estar dispuestos a escuchar. Y dice, esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ok? Entonces, ellos eran cultos, conocían las escrituras y también tenían acceso a las escrituras. O sea, el hecho de que sean más nobles, más educados, también implica que eran de un nivel social más alto, tenían acceso a las escrituras. No creas que cualquiera tenía en su biblioteca los rollos. O sea, tener un rollo, todavía en la actualidad, tener un rollo de la Torá así legítimo, escrito a mano, es muy costoso. Entonces esta gente tenía acceso a las escrituras y podía checar lo que Pablo estaba diciendo y confirmaba que las cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Otra vez, mujeres griegas de distinción, mujeres cultas, mujeres adineradas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada, ¿y qué era anunciada? ¿Qué era anunciada? La palabra de Dios. Era anunciada la palabra de Dios. Las escrituras es lo que eran anunciadas ahí. Por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Imagínate Pablo llegando y pues Pablo casi podía citar de memoria todos los pasajes. O sea, Pablo sin ningún problema, sin sus apuntes y notas, podía citar todas las escrituras. Y bueno, se enteran de que estaba en Berea, llegan allá, alborotan a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Otra vez, judíos y piadosos. ¿Qué son los piadosos? Gentiles en proceso de conversión. Gentiles que ya están ahí, asistían a las sinagogas, gente que viene de un trasfondo extranjero, pero están en proceso de conversión al judaísmo. Entonces, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y aquí grupos filosóficos griegos que estaban ahí en Atenas, cuna de la filosofía y todo eso, de los epicúreos, de los estoicos. Y los epicúreos tienen que ver con una escuela filosófica relacionada con el placer, relacionada con el hedonismo. Los estoicos relacionados con un concepto del mundo de que ya todo está determinado y que ya realmente no hay nada que hacer al respecto, que ya hay un destino, ya todo está predestinado. Y bueno, pues es diferentes escuelas
filosóficas y dice que estaban disputando con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Yeshua y de la resurrección. Ahora, fíjense la diferencia. Noten la diferencia. Anteriormente vimos cómo le predicó a los judíos. ¿Cómo le predicó a los judíos? ¿Cómo le predicó a los judíos? Con las escrituras. Y a estos griegos, epicúreos, estoicos, ¿cómo les va a compartir? A ellos, el énfasis a estos griegos es Yeshua y la resurrección. Ese es el énfasis. Ahora, si estos griegos, esta gente que viene de un trasfondo griego extranjero, les está hablando de la resurrección, eso implica, obvio, que les está hablando de la muerte. Les está hablando de que murió en la cruz, pero que resucitó. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos? Al gentil, al extranjero, y sobre todo sabiendo que muchas de estos griegos que están en las escuelas filosóficas entre los epicúreos y los estoicos, en realidad son, o sea, Pablo está tirando el anzuelo a ver si entre esta gente, entre estos filósofos griegos, está tirando el anzuelo a ver si entre ellos hay ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si entre ellos, que seguro, entre ellos hay israelitas asimilados, y les habla de la muerte del Mesías y de su resurrección, ¿a qué está tratando de tocar? Está tratando de tocar su espíritu, su conciencia pecadora, que se siente que, bueno, pues yo ya me aparté de mi fe, mis antepasados estaban en la fe hebrea, pero no, pues ya mis antepasados se apartaron, ya transgredimos el pacto, no, pues yo ya por eso ando aquí viviendo en el placer, por eso ando entre los estoicos o los epicúreos, porque yo ya me fui por las tortas, mis antepasados se fueron por las tortas, ya que vamos a regresar a la Torah y estamos perdidos, ya mejor vamos a darle vuelo a la hilacha. Pero si vienes a esas personas y les dices, ¿sabes qué? No, hay esperanza. El Mesías de Israel, tu rey, el hijo de David, vino a dar su vida por ti. Murió en una cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Y Él está listo para recibir a todos los que creen en Él. Entonces, moraleja, al que se siente ya muy lejos, del contexto de la fe, predícale la cruz de Yeshua, predícale el perdón de Yeshua, predícale lo que Él hizo por ti. Y de los testimonios que a mí más me han conmovido aquí en el pueblo, por ejemplo, el testimonio de Melissa me gusta mucho, y algunos otros de personas que por primera vez escuchan, oye, pues es que yo pensé que Dios estaba enojado conmigo, yo pensé que Dios era así un ser que no, pues yo ya para qué me acerco, o sea, yo ya estoy perdido, pues ya mejor me voy por acá. Pero cuando conocen a un Dios de amor, a un Dios de perdón, que dio su vida por ellos, wow, esto es un mensaje muy, muy atractivo, principalmente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esa es la diferencia, la diferencia de estrategia. Al judío sí, cítale los textos, los profetas, todo. Pero al que no conoce, empieza hablándole de la muerte, del perdón, del amor del Creador por ti. Esa es la estrategia. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. Areópago, una zona ahí donde se reunían los filósofos, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, fíjense, y los extranjeros residentes ahí están ovejas perdidas de la casa de Israel que andan ahí en búsqueda de propósito, en búsqueda de algo por lo cual vivir. Y dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa es una buena señal. No te desanimes si llegas a una casa
que dice, este hogar es católico, no queremos nada de propaganda protestante, no me vengas a yo soy católico, apostólico, romano, de hueso colorado, mi tío es el Papa Francisco. O sea, si ves que es gente así de hueso colorado, súper religiosa o de cualquier religión, en vez de que te saques de onda o te prejuicies, diga, no, aquí sí está gruesa la cosa, al contrario, si son súper religiosos, esa es la señal de que andan buscando. Malo el que le vale un cacahuate la fe y no que y es ateo y que no quiere saber nada, ese sí está difícil, ¿no? Pero también es posible que un ateo crea, también es posible, ¿no? Aquí está uno que no quería saber nada de Dios y también tenemos nuestro corazoncito y también nos llegas por el lado del amor, también nos llegas por ahí. Entonces, bueno, aquí el hecho de que viera que había altares, que había dioses, imágenes de un montón de dioses en Atenas, lejos de desanimarlo, lejos de decir, no, pues aquí ni les digo nada, porque esos cuates están bien gruesos, creyendo pura mentira. Al contrario, se aprovechó de eso para compartirles. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y prepárense para otros principios que vamos a aprender del apóstol Pablo para compartirle a esta gente. Entonces, se agarra de algo que ellos mismos hacían, de una necesidad, de una área de ignorancia que ellos tienen, porque el concepto que ellos tenían acerca de los dioses, y ahí es donde te das cuenta la diferencia entre la perspectiva extranjera acerca de los dioses y la perspectiva hebrea acerca de Dios. Son dos perspectivas totalmente diferentes. ¿Cuál es la perspectiva de la gente que no conoce al Dios de Israel? La perspectiva de la gente que no conoce al Dios de Israel y la perspectiva de servir a los diferentes dioses de las naciones es que los dioses de las naciones todo el tiempo hay que estarlos como apaciguando. O sea, que los dioses de las naciones están como enojados, como en ira, por eso la famosa la ira de los dioses, ¿no? Y entonces todo el tiempo la gente está preocupada por calmar la ira de los dioses. Entonces todas las tempestades, las tormentas, los tsunamis, todo lo que está pasando hoy, el clima y la sequía y todo, es porque los dioses están enojados. Entonces hay que hacer algo para apaciguar a los dioses. Entonces es una obsesión de que no nos vaya a venir una cataclismo o una pandemia, o porque los dioses están enojados. Entonces hay que hacerle ofrendas, hay que hacer algo, hay que sacarle el corazón y ofrecérselo, hay que derramar sangre, hay que entregarlas a nuestros hijos en primogénitos. ¿Por qué? Porque están enojados. Y de esa manera calmamos la ira de los dioses. Esa es la idea que ellos tenían. Entonces, pues como tenían el concepto de un montón de dioses, pues bueno, le hacían a todos los dioses un homenaje, les ponían su altar para que no se enoje, pero pues dicen, bueno, estos son los dioses que conocemos, pero ¿qué tal si hay algún dios que no conozcamos y no le hacemos homenaje, no le hacemos su monumento y pues, se va a enojar y nos van a mandar ahí una sequía o algo? Entonces, por si las dudas, vamos a hacerle un altar al Dios no conocido y ya para que se tranquilice con nosotros y no se enoje con nosotros. Y entonces le hacen un altar ahí al Dios no conocido y les dice el apóstol Pablo, ¿qué creen? De ese Dios que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar. Pero sorpresa, ese Dios que ustedes no conocen es diferente a todos los dioses que ustedes honran. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia entre ese Dios que ustedes no conocen y los dioses a todos los que ustedes les rinden culto? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Quieren saber la diferencia? ¿Quieren saber la diferencia? No se pierdan. No, todavía sigue. Dicen, no, ya quiero saberla. Aquí viene la diferencia, prepárense. Esta es la diferencia. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. A diferencia de todos los dioses que ustedes adoran, todos los demás son simples dioses creados, que el Dios de la
lluvia, que el Dios del amor, que el Dios de el dinero, que el Dios del vino, que los puros dioses creados. Pero el Dios del que yo les voy a hablar es el que creó todas las cosas. Y dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, y dice, primera característica, no habita en templos hechos por manos humanas. Es más grande que un templo que le puedas tú construir. O sea, ¿qué templo le vas a construir? Si Él es el creador del universo, o sea, si el planeta Tierra es más chiquito que un grano de sal, o sea, en el universo, ¿qué templo le vas a construir al creador de los cielos y la tierra? Como Salomón dijo, cuando Salomón construyó, ¿y de dónde saca estos conceptos el apóstol Pablo? Cuando construyó Salomón el templo, ¿qué dijo? Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos este templo, Señor? Entonces le dijo, solamente, Señor, te pedimos que tu presencia esté aquí. Pero eso no quiere decir, porque ese era el concepto que tenían los paganos, los que adoraban ídolos, el concepto que ellos tenían era que los dioses eran como territoriales. Como que si querías tú estar en la esfera de influencia de uno de esos dioses, tenías que ir a su templo y ahí estaba la esfera de su autoridad. Pero ya si te salías de ahí, pues ya era la propiedad de otro dios. Pero no, el Dios de Israel, el Dios del universo, la tierra es, toda la tierra es su plenitud. Todo lo que en ella hay es obra de sus manos, el universo entero. Entonces, número 1, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Esa frase es importantísima. Y esto es muy importante para que tú y yo, porque tú y yo venimos de un contexto greco-romano, venimos de conceptos ajenos al Dios de Israel y tenemos que cambiar nuestro paradigma, porque tú y yo venimos de un contexto y está muy infiltrado aún en el ámbito bíblico o pseudo-bíblico, el pensar que Dios necesita algo y que tú y yo necesitamos hacer algo porque Dios necesita de nuestro servicio, necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de nuestro servicio, de nuestras horas de ministerio. Entonces se nos dice, no, es que este ministerio te necesita y Dios te necesita para cumplir su obra. Tienes un concepto pagano, un concepto equivocado del Dios del universo. No, Dios no te necesita ni nos necesita en absoluto. Él no necesita nada. Así que no pienses que, bueno, estoy sirviendo a Dios. ¿Qué? ¿Estás sirviendo a Dios? No, no estás sirviendo a Dios. Él te está sirviendo a ti. O sea, tú al servirle te estás beneficiando. Es una bendición que puedas servirle porque es, o sea, imagínate. Entonces, cambia tu paradigma. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso Salomón dijo, Señor, ¿qué te vamos a ofrecer? ¿Qué te vamos a dar? Por eso le dio miles de holocaustos de sacrificio. ¿Cuántos holocaustos hizo ahí cuando la inauguración del templo Salomón? ¡Puf! Y escatimó y dice, pues no, tantos, no. Dijo, Señor, si es tuyo, si esto es lo recibido de tu mano, o sea, ¿qué te vamos a dar? ¿Qué te vamos a dar? Entonces, olvídate de que tú le das algo a Dios, olvídate, no. De Él recibimos, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, en absoluto nos necesita. Mardoqueo le dijo a Esther, tú puedes hacer algo por nuestro pueblo, por algo quizás Dios te puso en el reino, quizás para esta hora llegaste al reino, pero ¿sabes una cosa? Si tú no lo haces, liberación va a venir de alguna otra parte. O sea, Dios de todos modos va a cumplir sus propósitos porque Esther, con todo respeto, no te necesita, pero qué oportunidad te ha dado de que llegaste al reino. Capaz que todo lo que sucedió en tu vida es para que tú seas el instrumento que Dios va a usar para liberarnos, pero si no eres tú, va a ser alguien más, porque Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces recuerda, cada vez que estés sirviendo a Dios, decir, wow, Señor, qué privilegio, Señor. Qué privilegio que también hayas
abierto mi mente para entender que cuando yo invierto en el reino, o sea, yo invierto en el reino, o sea, es mi dinero, claro que no es tuyo, Señor. Entonces, cambia tu paradigma. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y otro paradigma que se quita aquí, otra cosa que se rompe, es no hay razas superiores. No hay razas superiores. No hay que esta raza es superior a esta y hazte un examen de DNA porque entonces tú eres una sangre superior. No. De una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Todos, en otras palabras, a final de cuentas, toda la humanidad somos hermanos. Somos hermanos. Somos una gran familia, la familia de la humanidad. Que él le haya hecho promesas específicas a Abraham, ese es otro tema, pero en realidad nuestra herencia no es por sangre ni voluntad de carne, sino por voluntad de Dios, ¿no? Dice, de una sangre ha hecho, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Fíjense aquí otra cosa que les dice también muy interesante. Dios ha dado testimonio de sí mismo aún a aquellos que no tienen las escrituras, porque tener las escrituras es tener lámpara, tener luz. Eso es, cuando tú ya tienes la Biblia, cuando tú tienes las escrituras, pues ya en las escrituras se te revela el Creador y ya te cuentan toda la historia de cómo Él hizo todas las cosas y cómo se reveló, etc. Pero quien no tiene la luz, quien no tiene la lámpara de las escrituras, ¿qué dice? Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Palpando. Palpando es como un ciego que le hace así. No tienen las escrituras, pero hay ciegos que andan en la calle y andan con su bastoncito y pueden llegar a donde, o sea, aprenden a llegar, como palpando, tocando, a través de otras cosas también siguen viviendo. Entonces, ¿qué dice? Aún los que no tienen las escrituras, Dios puede hacer que le conozcan palpando. Palpando a través de las cosas creadas. Cosas que puedo palpar, cosas que puedo tocar, cosas que puedo ver, cosas que puedo leer. A través de estas cosas puedo enterarme que existe un creador del universo. Palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. No tienes que buscarle, fíjate lo que dice aquí, dice algo impresionante. No tienes que buscarle afuera palpando, ¿por qué? Porque en él vivimos, porque él está dentro de ti. Él te da conciencia. Si tú, sin andar buscando allá, si tú haces un análisis y si piensas y si haces conciencia, ahí Él te puede hablar. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. A imagen de Dios nos creó. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en otras palabras, aunque estés ciego, aunque estés encerrado en una celda, aunque no tengas acceso a ver el universo y la creación y los árboles y la fauna y todo eso, ahí encerrado en una celda oscura, puedes empezar a buscar dentro de ti y ahí vas a encontrar que existe alguien que le puede dar sentido a tu vida. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Se dan cuenta? No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea, va más allá de tu imaginación. Dios es mucho más grande que lo que tú te puedas imaginar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, fíjense, hace un llamado a estos griegos y filósofos y todo a que se arrepientan. Si les dice arrepiéntanse, ¿qué quiere decir? Que él sabe que en su conciencia ellos saben que hay algo que está mal en sus vidas. Entonces, basado en esa que Dios puso, esa conciencia interna que tú tienes, esas cosas que tú sabes que están mal en tu vida, cámbialas. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. Así de simple es el mensaje del arrepentimiento. Deja de hacer el mal, haz el bien. Y si tú analizas dentro de ti, el Espíritu de Dios mismo te va a decir qué es el mal y qué es el bien. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y dos reacciones que produjo este mensaje: unos se burlaron y otros pospusieron la decisión. Unos dijeron, se empezaron a reír, se empezaron a burlar, y otros, bueno, ahí lo hay mañana, ¿no? Como Faraón. ¿Cuándo quieres que acabe con las plagas? Mañana. Entonces ya, en el momento que posponen o que se burlan, en ese mismo momento, vean lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo cuando vio que se están burlando o están posponiendo? Y luego nos platicas. ¿Qué hizo? Y así Pablo salió de en medio de ellos. No te lo tomes personal, no te saques de onda, no te entristezcas, sal, ya. Simplemente esa es la señal para siguiente, ve a otro lugar, se burlan, posponen la decisión, no les interesa. Mas algunos creyeron, siempre va a haber alguien que va a creer. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y Corinto, una ciudad clave en el ministerio del apóstol Pablo, una ciudad que, conociendo cómo era la situación en esa ciudad, vamos a entender por qué Pablo escribió allí y por qué se dirigió allí a una comunidad muy importante, la comunidad de Corinto, a quien le escribió dos cartas, primera de Corintios, segunda de Corintios. El mensaje de esas cartas, un desastre, un desorden, inmoralidad, porque esa ciudad era así, una ciudad por la cual circulaba mucha mercancía, ya que posteriormente a la época del apóstol Pablo se hizo un canal, como el canal de Panamá, también un canal por donde pasa mucha mercadería. En la época de Pablo no era así, pero llegaban a ese lugar, dejaban mercancías, la pasaban por ahí y del otro lado había barcos para llevarse la mercancía. Entonces había mucho paso de mercadería, había mucho comercio, y donde hay mucho comercio, hay mucha abundancia, hay mucho dinero, pues también había mucha perversión. Había un templo a la diosa Afrodita y había prostitución, y como toda ciudad donde hay mucho dinero, pues había mucha perversión también. Y entonces desde esta ciudad es desde donde también Pablo escribe su carta a los romanos. Y si tú lees la carta a los romanos, capítulo 1, parece que te describe el contexto de la ciudad de Corinto, ¿no? Toda esa lista de perversiones, desobedientes a los padres, sin afecto natural, necios, desleales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, homosexualismo, es un desastre. Bueno, todo esto es el contexto de Corinto. Entonces, aquí llega a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, una pareja muy, muy cercana al apóstol Pablo, compañeros de milicia de él. Haz de cuenta como Chava y Gretel, así. Priscila y Aquila, Chava y Gretel. Priscila, su mujer, por cuanto era aquí, dice, hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Claudio, el emperador, expulsó a los judíos de Roma, y bueno, pues estos judíos salieron de Roma, se fueron a buscar otro lugar de residencia, llegan a Corinto, y dice que Pablo fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
Y algunos comentaristas, sobre todo en el ámbito de las raíces hebreas, es un poco forzado el comentario, pero está interesante, que dice que en realidad no es que Pablo hiciera tiendas de campaña, porque dice, bueno, pues si ya no era muy común ahí que fueran nómadas o algo así. Algunos dicen que en realidad lo que hacía era talits, ¿no? El mantos de oración. Está un poco forzado el comentario, pero bueno, se los platico por si algún día escuchan el comentario. Entonces, bueno, dice que tenían un oficio. El punto es que tenían un oficio y la parte práctica, jóvenes de Unimeir, es que en el dice que eran judíos. Priscila y Aquila eran judíos, Pablo era judío, y todo judío como principio de vida se enseñaba que a todo judío los papás le tienen que enseñar tres aspectos fundamentales. Tres cosas que todo judío debe saber. Número uno, Torah. Número uno, las Sagradas Escrituras. Ser educado, conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque la misión del judío, la misión de Israel, es ser luz a las naciones. Entonces, número uno, la Escritura. Actualmente ya esto se llevó y se amplió más allá de solo las Escrituras. Actualmente esto ya se amplió a todo lo relacionado con la educación. Y esto en relación a todas las persecuciones que ha vivido el judío. Aquí estamos viendo que habían sido expulsados de Roma. Entonces, como ellos ya estaban acostumbrados a que los expulsaban, a que les decomisaban los bienes y los echaban fuera, pues llegó el momento en que los judíos dijeron, bueno, ¿qué es lo único que no nos pueden decomisar? ¿Qué es lo único que no nos pueden quitar? O sea, nos pueden quitar nuestras propiedades, nuestras posesiones, pero hay algo que no nos pueden quitar, ¿y qué es? Lo que llevamos aquí en la mente, en el corazón, eso jamás nos lo pueden quitar, ¿y qué es? La educación. Entonces, por eso, a raíz de eso, tanto a nivel de las Escrituras como a nivel de educarse, mucho énfasis en la educación, siempre fue el énfasis del judío. Aprende, estudia, sé capaz, y por eso, a lo largo de la historia, siempre los judíos fueron muy importantes en las cortes reales, porque sabían de ciencia, sabían de medicina, sabían, y bueno, actualmente los abogados, los médicos, etc. Entonces, número uno, las Escrituras, educación, Torah, instrucción. Número dos, un oficio. Número dos, un oficio. Un oficio para que puedas sobrevivir, que puedas vivir de eso dignamente. Puede ser que en algún momento, por todo el conocimiento que tengas, puedes llegar a ser algún rabino o en el ámbito judío, obviamente, puede ser que llegues a ser líder en una comunidad y te puedan sostener de eso, pero puede ser que no, y por eso es muy importante tener un oficio. Y número tres, y este como que dice, y este que tiene que ver, pero pues también es importante, tienes que aprender a nadar. Pues, si un día te caes al agua o un día naufragas, como el apóstol Pablo que naufragó, y bueno, tenías que aprender a nadar, y eso es como para sobrevivir, ¿no? Entonces, recuerden, jóvenes, educación, Torah número uno, luego toda clase de cultura. Número dos, un oficio. Próximamente tendremos una escuela de, bueno, ya empezaron a dar clases de electricidad, ya empezó por ahí el chef, ya está enseñándoles a hacer comida, que bueno, ya que sea pueden poner una fonda ahí donde algún día vayan a vivir. Ya de hambre ustedes ya no se pueden morir, ¿ok? Y nadar. ¿Por qué creen que está la alberca ahí? Entonces, aprendan a nadar. Aunque sea de perrito, pero aprendan a nadar. ¿Qué tal si un día los echan ahí como a Jonás, los echan al mar? Entonces tienen que aprender a nadar. Entonces, bueno, aquí Pablo tiene el oficio con ellos de hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Persuadía a judíos y a griegos. Otra vez, qué interesante que en el Nuevo Testamento se habla mucho de esto, judíos y griegos. ¿A quién estamos viendo ahí? Judíos y griegos. Ahí están las dos casas de Israel. Ahí está la casa de Judá y ahí está la casa de Israel. Hay incluso hasta en el saludo introductorio a las cartas apostólicas, ahí podemos ver que hasta en el saludo en las cartas apostólicas se está haciendo referencia a la casa de Judá y a la casa de Israel. Con el saludo típico,
gracia y paz. La palabra gracia en griego, charis, es un saludo muy común entre los griegos. Charis. Y paz en hebreo, shalom. Charis ve shalom. Charis, la casa de Israel, y shalom a la casa de Judá. Siempre el Nuevo Testamento con el enfoque de las dos casas. Así que aquí Pablo persuadiendo, convenciendo a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Y fíjense lo que dice ahí. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué? A la predicación de la palabra de Dios. Tal parece que después del incidente en Atenas, como que Pablo se quedó medio desilusionado del fruto. Y qué importante que conozcas, que seas culto. Qué importante, y aquí podemos aprender otro principio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, incluso cuando dice el linaje del somos, como algunos de sus poetas dicen y todo, la manera en que se dedicó a los en que se refirió a los griegos fue utilizando aspectos de la cultura griega. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era culto no nada más en el ámbito de las escrituras, sino también en el ámbito de la literatura, de la historia de los griegos. Entonces, jóvenes, sean cultos. O sea, no nada más memoricen la Biblia, no nada más conozcan de las escrituras, pero aprendan, ya que ahora está difícil de viajar, por lo menos vean documentales, por lo menos vean programas de historia. O sea, aprendan. Entre más cultos sean, más posibilidad van a tener de poder platicar con personas de cualquier contexto, de cualquier nivel social. ¿Por qué creen que Pablo fue usado hasta con reyes? Porque Pablo podía ponerse a hablar con reyes de cualquier tema. Era una persona muy culta. Les he comentado que se dice que en algún escrito que dejó su maestro Gamaliel de él, dijo que no le eran suficientes a Pablo nunca los libros que le daba. Entonces deja un poco los videojuegos, deja un poco las redes sociales y lee. Ahora tienes también la ventaja de, hay documentales impresionantes ahora, History Channel, la BBC, hay un montón de documentales con los cuales puedes aprender y aprender y aprender mucho. Y entre más aprendas y entre más sepas, tienes que tener la capacidad, y es lo que hacía Pablo. ¿Tú crees que Pablo, a la hora de estar compartiendo con ellos, sacaba sus apuntes? A ver, déjenme sacar mi iPad y aquí me voy a poner a leer. O sea, ¿tú crees que podía captar la atención de ellos sacando ahí sus pergaminos? Entonces, chicos de Unimir, y aquí me van a ayudar Xavi y Gretel, Priscila y Aquila, no quiero volver a ver a jóvenes aquí compartiendo la palabra con apuntes. No quiero volverlos a ver con cuadernos y con... Lo único que van a tener es la Biblia. Yo no tengo apuntes. Esta es la Biblia nada más. De hecho ya me forcé yo mismo a ya ni siquiera subrayarla con colores, ni mis notitas, ni nada. Ya abandoné de una vez por todas las notas. Ya no tengo más notas. Esta es mi Biblia, blanco y negro, con letra grandotota, porque ya la Biblia de letra más gigante que existe, ni esa la puedo ver sin lentes, y aquí se refleja la cámara. Entonces ya dije, no, necesito algo con que pueda ver la letra de la Biblia grandísima, enorme, sin necesidad de lentes. No tengo notas, se acabó. Y solo leo el texto de la Biblia, para llevar el orden, solo leo el texto, el versículo, y comento, y comento, y comento. Y dos cosas. Número uno, confías en la guianza del Espíritu. Y me sorprende, y desde que lo he empezado a hacer, no se imaginan cómo me siento satisfecho. Y digo, wow, esto está increíble, así debía haberlo hecho siempre. Y número dos, soy más sensible a lo que siento que el Espíritu me está mostrando. Soy más sensible a estarlos viendo a ustedes. Y también me permite el texto saber en qué me voy a enfocar, en qué no me voy a enfocar. Porque lo más importante a la hora de compartir no es lo que vas a decir, sino lo que no vas a decir. Porque puedes hablar y hablar y hablar y hablar y no llegar a ningún punto.
Entonces tienes que seleccionar de todo lo que puedes decir, saber qué exactamente quieres decir, dónde te tienes que sentar. Entonces no quiero volver a ver a alguien aquí con su iPad o con su cuaderno, porque me ha tocado ver que leen el texto de la Biblia y luego leen los apuntes. Entonces, pues dije, entonces, ¿qué estudió? Si leen el texto y luego leen los apuntes, entonces no estudió nada. Pues cualquiera lo hace. No, así no. O sea, ¿tú crees que vas a poder llegar a compartirle a alguien? A ver, espérame tantito. ¿Y qué pasa si se te bloquea en ese momento el iPad o algo pasa o te quitan las notas? O sea, ¿qué haces? Entonces, aprende a compartir sin notas, ¿ok? Priscila y Kequila, no más notas, ¿ok? Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y bueno, a estos judíos les cita un texto de Ezequiel. El profeta Ezequiel dijo que tenías que predicarle al impío y si no se arrepentía, bueno, su sangre era sobre su cabeza, pero que si no le predicabas, entonces a ti te iban a demandar la sangre de ellos. Entonces utiliza ese texto y dice, ahora me voy a los gentiles. Y gracias a que estos judíos se estaban endureciendo, gracias a que estos judíos no estaban recibiendo el mensaje, es que entonces Pablo puede ir a los gentiles y este era el plan de Dios. Entonces era el plan de Dios que los judíos no recibieran el mensaje, porque si los judíos aquí hubieran recibido el mensaje, ¿qué pasa? Pues ya tú y yo seríamos parte de la historia. Ya hubiera acabado, ahí viene la redención y se acabó. Pero Dios todavía tenía el plan de alcanzar a generaciones en el tiempo futuro. Por eso cuando Moisés oró por las tribus, dijo, estoy orando por los que están aquí con nosotros y por los que no están aquí con nosotros, por los que vendrían en las generaciones futuras. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿Qué es un temeroso de Dios? Alguien que está en proceso, un extranjero en proceso de conversión, pero fíjense qué apodo le pusieron a un extranjero temeroso de Dios. En proceso, ¿qué apodo le pusieron? Justo, en hebreo tzadik. O sea, a un extranjero le llaman este tzadik. Wow, este sí está, este sí que es, un tzadik implica a alguien que es muy observante de la Torah. Un extranjero que es muy observante de la Torah. Y bueno, fíjense, ¿a qué nivel de observancia de la Torah? Que se fue a vivir junto a la sinagoga. Se fue a vivir junto a la sinagoga para no caminar en Shabbat más de unos cuantos pasos. Entonces, wow, estamos hablando de un hombre muy celoso de la Torah. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos de los corintios creían y eran bautizados. ¿Quiénes de los corintios creían y eran bautizados? ¿Y qué significa que eran bautizados? Recuerden, en la comunidad de Corinto había una población mixta. Estaban los judíos y estaban temerosos de Dios, extranjeros en proceso de conversión. Entonces, ¿qué llega a hacer Pablo a Corinto? Llega a regularizar la situación en la comunidad. Si hay muchos temerosos de Dios, hay muchos extranjeros que todavía no se convierten, es porque seguramente muchos de ellos eran de matrimonios mixtos. Seguramente había muchos judíos ahí casados con gente extranjera que están en proceso de conversión, pero que les están poniendo un poquito de freno de convertirlos, porque al convertirlos, sobre todo a las mujeres, al convertirlas, automáticamente sus hijos ya son ya son judíos también, y eso implica que entonces ya los judíos se pueden casar con los hijos de ellos y una serie de cosas, y que eso también implica que puede haber más tensiones con los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos ya no quieren proselitismo, los romanos ya no quieren que haya más judíos, porque entre más judíos hay, menos gente sometida al culto al emperador y a toda la idolatría del emperador.
Entonces, por eso es que se determinó, por eso es que el pueblo judío determinó ya no ser proselitista. O sea, el hecho de que el pueblo judío no sea proselitista y que actualmente hay gente que dice, no, es que el judaísmo no es proselitista. Bueno, no es proselitista ahora o después de circunstancias que sucedieron, pero el judaísmo sí era proselitista. O sea, en tiempos de la salida de Egipto, en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era proselitista y Dios les llamó a hacer luz a las naciones. O sea, el llamado de Israel es ser luz a las naciones. Pero ¿por qué el pueblo de Israel dejó de ser proselitista? Por protección al mismo pueblo. Porque al ver que hacer proselitismo causaba antisemitismo, causaba persecución, entonces dijeron, por cuidar a la comunidad, dijeron, mejor ya no hay que hacer proselitismo, porque nos metemos en problemas. Entonces, por eso es que no eran tan entusiastas en hacer conversiones, aunque hubiera familias mixtas, bueno, pues ahí están temerosos de Dios, están en un lugar intermedio, pero entonces de repente aparece el apóstol Pablo y ¿qué hace? Regulariza la situación de todos estos extranjeros, y él como rabino, él tiene la autoridad de hacer conversiones. Él puede llegar, oh, ya te convierto, y él puede hacer conversiones. Entonces, aquí en Corinto, a los que están ahí como que siendo retenidos para convertirse, Pablo los bautiza. ¿Y qué significa que los bautiza? Significa que los convierte al judaísmo. Ya ahora sí, a partir de que los bautiza el apóstol Pablo, ya son judíos. Entonces el Señor dijo a Pablo, fíjate, empieza a convertir a gente de la comunidad, y esto obviamente va a empezar a traer problemas en la comunidad. Y a mí me ha tocado vivirlo, me ha tocado vivir casos de rabinos en la actualidad que empiezan a hacer conversiones y se empiezan a meter en problemas. O sea, hacer conversiones fuera de Israel es un caso que aún en la actualidad todavía está, es una situación sensible. Entonces, Pablo empieza aquí a hacer conversiones, y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahora, ¿por qué crees que Yeshua se le aparece a Pablo en visión? ¿Por qué creen que Yeshua se le aparece en visión a Pablo diciéndole no temas? ¿Por qué creen? Pues porque seguramente estaba temiendo. Recuerden, Listra, ¿qué le pasó en Listra? Lo apedrearon. Filipos, ¿qué le pasó? Lo metieron a la cárcel y lo azotaron con varas. Aquí está ahora en Corinto y está viendo un avivamiento y está mucha gente convirtiéndose. ¿Y qué es lo que piensa que va a pasar Pablo? ¿Qué es lo que Pablo ya sabe que va a pasar? Se va a meter en problemas, no nada más con los líderes judíos que dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás convirtiendo a toda esta gentuza? Y se va a meter en problemas también con las autoridades romanas. Entonces, obviamente Pablo dice, ay Señor, en la noche ya me apedrearon, qué bendición que me apedrearan porque fui al tercer cielo. Ya me azotaron con varas y bueno, qué bendición porque se convirtió el carcelero de Filipos y toda su casa, Señor, pero ya una más, yo ya no sé si voy a aguantar. Una tranquiza más, y seguro que está temiendo. Su mensaje está causando una gran reacción y seguramente tiene miedo. ¿Y qué le dice el Señor? No temas, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fíjate qué hermoso el Señor. En este momento Pablo ya, ok, prueba superada, ya con lo que te hicieron ya estuvo, ya nadie te va a tocar. Y le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigue enseñando en esta ciudad. Corinto, Las Vegas, Nueva York, las ciudades más pervertidas, sigue aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el hijo pródigo. ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde se fue el hijo pródigo? A vivir perdidamente, a gastarse la herencia, viviendo perdidamente con prostitutas. ¿sí? Ahí está el hijo pródigo, ahí está. Entonces, aquí tengo mucho pueblo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y dice que estaba enteramente en Corinto predicando la palabra de Dios, y gracias a que pudo dedicarse de lleno a la enseñanza de la palabra de Dios, y ya pudo ponerle pausa a su oficio de tiendas para estar de tiempo completo, gracias a que los filipenses, en este tiempo que él estuvo en Corinto, le estuvieron mandando sostenimiento. Por eso después le escribe a los filipenses diciéndoles: gracias a la ofrenda, a la dádiva que ustedes me dieron, pude servir a otros. Y a los corintios les dice: despojé a otros de sus bienes para servirles a ustedes y para poder predicar gratuitamente en Corinto. Entonces podemos ver cómo ahí Dios está proveyendo todo lo necesario para que Pablo consiga el objetivo de alcanzar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban en Corinto. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, y fíjense, ¿quién lo va a acusar? ¿Quién lo va a acusar? Este hombre está diciendo cosas en contra de la ley. ¿Quién lo va a acusar? La propia comunidad judía. ¿Se dan cuenta? O sea, la propia comunidad judía va con las autoridades seculares a denunciar que Pablo está causando desorden. O sea, sus propios paisanos de su comunidad lo entregan. ¿Por qué? Porque ellos se quieren zafar. Ellos se quieren zafar. Nosotros, mira, él sí es judío, pero nosotros no tenemos nada que ver con él, ¿eh? O sea, ellos ya están acomodados con Roma, ellos ya están acomodados, ya Roma les dice: saben que ustedes calmados, dejen de hacer prosélitos, dejen de hacer conversiones, tranquilos. Y ellos ya se habían acomodado. Y ven aquí al apóstol Pablo con una pasión por los gentiles y con una pasión por convertir y hacer judíos, y pues obviamente que aquí la comunidad, lo mismo que pasaría hoy, ¿eh? Lo mismo que pasaría hoy. Lo mismo que pasaría. O sea, si dentro de la comunidad judía, y bueno, seguro que ya lo saben, ni modo que no lo sepan, o sea, se enteran que yo estoy haciendo todo esto, y ante una situación te aseguro que se desliguen y dicen: no tenemos nada que ver con él. Ese es su rollo, no tenemos nada que ver con él. Y es lo que pasa, y es triste. Vean lo que dice. Y al comenzar Pablo a hablar, trata de defenderse de sus propios paisanos. Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. A ver, judíos, ustedes es una onda entre ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, como ven a Pablo y a ellos como de la misma comunidad, dicen: arreglen sus problemas entre ustedes, no me tengan a mí problemas de cosas de sus leyes, que pues, yo qué voy a saber, ¿no? Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Y entonces empiezan ahí a golpear ahí a Sóstenes, principal de la sinagoga. ¿Y por qué? Porque ese Sóstenes ya también se había convertido. De hecho, en una de las cartas del apóstol Pablo dice Pablo y el hermano Sóstenes. O sea, Sóstenes se convirtió, y entonces pues ya obviamente también ya lo están rechazando. Pero dice que Galión no se mete en ese conflicto entre judíos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Uno de los pasajes más contundentes de que Pablo seguía guardando la Torá. Voto nazáreo. Pablo tenía un voto nazáreo. Ahí, para que, si te animas, el apóstol Pablo, voto nazario. Y el voto nazario, y lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, implicaba incluso que presentara una ofrenda en el templo. Y eso es como escandaloso y choca con la teología cristiana de que, pero ¿cómo? Si ya Cristo, el sacrificio mayor ya se hizo, entonces, ¿cómo es que Pablo fue a hacer un sacrificio? Y algunos
teólogos que tratan de explicar estos pasajes, teólogos cristianos, obviamente dicen, no, pues es que aquí Pablo se equivocó. Aquí Pablo todavía estaba muy arraigado a su religión judía y por eso todavía traía esos vestigios, ¿no? Pero hazme favor. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Fíjense, es necesario, tenía voto y luego dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. O sea, tenía que ir a una de las festividades, una de las fiestas de peregrinaje. ¿Qué quiere decir? Sigue guardando la Torá, sigue yendo como la Torá dice a Jerusalén, a una de las fiestas. Y dice, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Del versículo 22 al versículo 23, ahí está el fin del segundo viaje misionero y el inicio del tercer y último viaje misionero. Y va a cerrar el capítulo con este acontecimiento en que dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y el hecho de que sea poderoso en las Escrituras, elocuente, está conectado con que vivía en Alejandría, o sea, era de Alejandría. Porque ¿qué había en Alejandría? En Alejandría estaba una biblioteca muy famosa, una biblioteca con todas las obras de la literatura más importante de la época. De hecho, para poner en esa biblioteca, una de las motivaciones para traducir las escrituras hebreas, todo el Tanaj, toda la Torá y todo lo que es el Antiguo Testamento y traducirlo al griego era para que estuviera en esa biblioteca. En esa biblioteca tenían que estar las obras más importantes de la literatura de aquella época. Entonces, bueno, este judío natural de Alejandría, pues obviamente un hombre muy culto, un hombre que conocía las escrituras, poderoso en las escrituras, y dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Cuál es el camino? ¿Qué quiere decir eso? Él había sido instruido en el camino. El camino es un sinónimo para referirse a la Torah. Por eso es que Moisés dijo que no te apartes del camino, ni a diestra ni a siniestra. Entonces, recuerden, camino, sinónimo de la palabra Torah, instrucción, educación. Entonces, ¿qué quiere decir? Este Apolos, instruido en el camino, era un hombre instruido en la Torah. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, y aquí vamos a aprender otra cosa muy importante, siendo de espíritu fervoroso, siendo de espíritu fervoroso, en otras palabras, siendo de espíritu apasionado. Levanten la mano, sinceramente, los que digan, ¿sabes qué? A mí me falta pasión, me falta fervor para las escrituras. A ver, levanten la mano los que digan, yo quisiera tener más fervor, más pasión por Dios. A ver, levanten la mano. ¿Y cómo crees que te va a venir ese fervor? ¿Crees que te va a venir ese fervor así, que de repente un día vas a despertar y ¡ah! Ya soy más fervoroso? O sea, eso no va a suceder así. La clave para que seas fervoroso es que seas poderoso en las escrituras. La clave para la pasión es que seas estudioso de las escrituras. Es así como que automático, es inevitable. Cuando te metes a estudiar las escrituras, te metes a estudiar y vas entendiendo las escrituras, a la hora de compartir, o sea, cuando estás estudiando y te empiezas a entender y empiezas, wow, esto lo empiezas a entender, lo empiezas a conectar, empiezas a tener como hasta impaciencia del momento en pararte aquí a compartir lo que aprendiste. O sea, es una cosa natural. Pero si no estás entendiendo nada, o si estudias muy poco, o si no,
pues vas a pararte aquí, va a estar temblando. O sea, pasión no se va a ver mucha que digamos. Entonces, deja un poco los videojuegos, deja un poco, otra vez, las distracciones. Y si quieres ser de espíritu fervoroso, apasionado, métete a las Escrituras. Métete a las Escrituras, métete a aprender historia, métete a aprender y ¿sabes qué? Vas a ser un apasionado de la Biblia. Cuando lo platiques, van a decir, wow, o sea, se antoja lo que está diciendo, pues se metió ya unas cuantas horas. Entonces, esa es la clave. O sea que las cosas se tienen que dar de manera muy natural. Se tienen que dar, pues obviamente estudias, entiendes y lo vas a poder compartir con mucha pasión. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿ok? Solamente se había enterado de la llegada de Juan el Bautista. O sea, él no estaba enterado de que allí había llegado el Mesías. Eso no sabía. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Otra vez, ¿por qué puede hablar con denuedo, con valor, con libertad, con elocuencia? Pues porque era un estudioso. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y otra característica de una persona culta, educada, pues que unos asistentes ahí a la sinagoga, un matrimonio que se para y le explica, pues él que es culto, él sabe lo que ellos le están diciendo y de inmediato lo capta. Y una persona culta es humilde. Una persona culta, conocedora, va a tener la humildad de, wow, ahora esto que me están diciendo, wow, sí, claro, concuerda con las Escrituras, es cierto, wow, lo acepta sin ningún problema, rapidísimo. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Yeshua era el Mesías. Padre, te damos gracias por esta sección de las Sagradas Escrituras, por todo lo que aprendimos de la manera de predicar del apóstol Pablo, todo lo que aprendimos en esta sección tan rica de historia, de acontecimientos, de principios, para que podamos poner en práctica y ser mejores discípulos y mejores expositores de tu palabra, Señor. Te ruego por estos jóvenes que puedan tener esa pasión, ese fervor de Apolos, esa pasión del apóstol Pablo por tu pueblo, por levantar el tabernáculo caído de David. Y que, Señor, nos concedas ver en esta generación a una multitud de expositores como Apolos, como Pablo, como Silas, como Lucas escribiendo todos estos acontecimientos. Y que los hechos continúen. Te lo rogamos por los méritos de Yeshua. Amén.